Mi gente, para los que conocen el canal ya saben que siempre yo estoy recomendando cosas calidad-precio, pero en este video me quiero enfocar en los principiantes, porque siempre he hecho videos para la gente que va a iniciar, máquinas que tengan una relación calidad-precio excelente cuando son sus primeras máquinas, o simplemente quieres una sola máquina que sea calidad-precio en cuanto seas un aprendiz. Necesitas algo de calidad, pero no quieres gastarte un billetón, no quieres gastarte todo tu dinero que has ahorrado. Pues aquí te voy a recomendar un par de cosas que yo sé que van a ser para ti. Algunas personas me han preguntado cómo hacen llegar las cosas de AliExpress hacia el país donde estén ubicados. He visto muchos comentarios de ecuatorianos, no de mi país, que yo soy de Ecuador, pero yo vivo en Italia. Pero es difícil que llegue a AliExpress directamente a Ecuador. Sé que Temu llega, pero AliExpress sé que hay que hacer un proceso de lo que es hacer llegar las cosas a Estados Unidos y luego de Estados Unidos hacer que te llegue a Ecuador. Un proceso más larguito, pero de que se puede, se puede. Las herramientas de la barbería son muchas, no solamente son las máquinas, no solamente son las afeitadoras, no solamente son las tijeras, hay muchas cosas, ¿no? Desde la capa que uno usa, el mandil, si quieres usar mandil, si quieres usar guante, la afeitadora manual me refiero, o sea la navaja, el portanavaja, los peines, y ya son muchos accesorios que son componentes de lo que son las herramientas para la barbería en general. O sea el nivel que estés, tú necesitas casi lo mismo, ¿no? Casi las cosas más básicas, más principales, más primordiales son siempre lo mismo, ¿no? Peinilla, tijeras, máquinas, obviamente, la capa, todo para limpiar, y digamos que esa base tú tienes que tenerla, ya simplemente lo que te toca elegir es lo más conveniente para ti. Pero en este caso me voy a enfocar en lo que son el clipper, trimmer, afeitadora y tijera. Ya tengo otro video por ahí recomendando también lo que son, si quieres luces, si quieres compartir tus cosas en las redes sociales, los accesorios de comprarse, trípodes y varias cosas. Hay videos para eso en el canal, que siempre es bueno ir actualizando los videos. Si fuera por mí, este fuera el top de máquina que te recomendaría sin pensarlo dos veces. Es un trimmer excelente, tenemos una máquina muy pesada en el sentido que es muy fuerte para quitar peso, y una máquina que para desvanecer es una delicia. Pero ¿qué pasa con esto? Es que el trimmer, por ejemplo, es potente, es potentísimo, pero regulado de una manera adecuada, regulado a una manera decente, puedes trabajar pues muy bien, puedes trabajar perfecto, no importa si eres principiante. En el caso del clipper, para quitar peso, para quitar volumen, para quitar esa cantidad de cabello, para mí este es uno de los mejores, ya que es pequeño y como estoy haciendo bastante domicilio, me sirve, aunque si no es muy ligero, pero siendo pequeño pues me encanta, me gusta esa comodidad que tengo en mi mano por la ergonomía que tiene. Me encanta para quitar peso, pero siento que para principiantes es como que mucho, y tienes la posibilidad económicamente también, si es recomendado. Si no lo encuentras en AliExpress este modelito de aquí, te voy a dar otra opción. Y obviamente si tú ya tienes un poquito de experiencia, si fuera por mí, la máquina que yo te recomendaría es esta, que esta es la 1593 de un motor externo sin escobillas, donde me ha encantado muchísimo esta máquina. Este video es para exactamente los principiantes, los que van a coger su primera máquina, pues te voy a recomendar otras cositas, ya que estoy aquí es muy letal. Vamos a comenzar por esta máquina de aquí, que este es el modelo 1856 de Kemei, y es que es un modelo que a mí me encantó muchísimo cuando fue su salida, me encantó muchísimo en su tiempo, ya que es una máquina que yo creo que tiene motor sin escobillas, creo, no estoy seguro, pero de todas maneras es una máquina de materiales buenos, una máquina muy sólida que me encantó muchísimo, donde no fue ruidosa, tenía pantallita, no tiene base carga, se carga a través de USB tipo C, tiene esto también para colgarla. Me encantó mucho porque no fue ruidosa, ya fue una de las máquinas Kemei muy baratas que llegó con la cuchilla híbrida, en cuchilla en carbón, interna de cerámica y con los 5 clics, la palanca, ¿no? 4 clics, 5 posiciones. No son tan suaves, no son de lo más suaves que hay, pero de todas maneras funcionan muy bien. La ergonomía es la que es, no es que es ergonómica 100%, pero de todas maneras te acostumbras tú a la máquina. Es buenísima esta máquina. El sonido no es alto. Tiene 6800 RPM y escuchen. Esta es una máquina que me gusta porque no es ruidosa, el sonido que tiene, sé que su motor es fuerte, aunque sí la velocidad no es tanta, pero de todas maneras yo sé que con esto tú puedes quitar peso y puedes desvanecer tranquilamente. La cuchilla te acompaña, créanme que es una buena máquina. Esta va a ser mi primera recomendación, que yo cuando le he hecho sus videos en su tiempo la he recomendado mucho. Materiales buenos, muy sólidos, la máquina no cuesta tanto, creo que está alrededor entre los 25 y 35, y créanme que es un maquinón. Siempre hay que mantenerla lubricada, tiene las cuchillas de cerámica interna, siempre necesita lubricación siempre, acuérdense. Interruptor de encender de metal, esto
me encanta hacerlo ver porque antes pues lamentablemente venían los Swick aquí que ven aquí al lado. Estos de aquí venían de plástico y era pues muy suave, ¿no? Que podían dañarse rápido. Aquí, como ven, es de metal. Vean la palanquita como es, el tornillo que tiene ahí. Es una máquina que a mí me encantó muchísimo. 1856. Luego vinieron otros modelos que fue el 1858. Hay muchísimos modelos de Kemei buenos, pero este de aquí por el precio, por los materiales más que todo, porque tiene unos RPM, creo yo, perfectos, 6800 para iniciar, va más que bien. Es muy recomendable, por eso es que es la primera del video que voy a recomendar. Si es que vas a iniciar y simplemente quieres solo una máquina, aquí está la máquina para iniciar. Ahora tranquilamente podría recomendarte lo que es la M10, que es esta, que la máquina ya tiene su par de años por ahí desde que salió, ya tiene su tiempito, pero la verdad es que hoy día no es que no te la recomiendo, si te la recomiendo si es que tú has escuchado hablar de esta máquina y ha sido un capricho tuyo tenerla, te la puedes pedir hoy en día, claro que vale la pena, claro que sí, viene con cuchilla estándar, materiales muy buenos como siempre Made Shop, en eso es lo mejor, palanquita muy buena. Pero hoy en día te puedo recomendar la otra Made Show, que es la M15. Ya la M15 salió hace poco, o sea, es la última Made Show que salió, aparte del trimmer que le hace combo a esta. Es la última que salió hablando en clipper. Mi gente, es una locura, una ergonomía increíble. Como siempre, Made Show, de los sonidos más suaves que hay. Escuchen. Pienso que le falta lubricar. Ergonomía de lo mejor, diseño pues muy bonito, la verdad que tiene cuerpo igual, se siente bien en la mano, materiales bien sólidos, muy buenos como siempre, palanquita espectacular, muy buena, cuchillas por dentro de cerámica, por fuera taper o estándar, la ergonomía que tiene, vean cómo se ve esa parte, encantadora, buenísima esta máquina, tiene también este accesorio aquí. 6800 RPM, aunque sí la marca declara 7000. La verdad que ni siquiera 6800 llega, pero es que es suficiente. Esto trabaja de manera muy suave. A mí me ha encantado muchísimo esta máquina, yo la uso bastante, me encanta, no se traba por ahí, obviamente no es para quitar cantidad, para desvanecer es perfecta. Así que esta va a ser la segunda recomendación. Si es que quieres una máquina Made Show, hace poco yo hice un video hablando de lo que son todas las Made Show, ahí puedes darte una idea mejor. Sin embargo, esta queda como la recomendación número 2. Vamos por la tercera. La tercera que vamos a mostrar aquí es la Kemei 90-4, sea en color blanco, sea en color así como se ve dorado, sea el modelo de la BRD 106B o la marca Rossio. Ya hay algunas máquinas que tienen, algunas marcas que tienen este mismo modelo, que es este modelo que ven aquí. Espectacular, mi gente, es pequeña, ergonomía muy buena, es un poquito ancha, pero un poquito nada más. Ahora también hay en color blanco, en color negro, en color roja, creo que color verde, color naranja, hay muchos colores, la verdad, hay diferentes marcas también. La máquina llega con esta cuchilla híbrida, pero esta de acá se la coloqué, la compré aparte y se la coloqué esa para que suene más suave. Suena muy bien. Muy silenciosa también, muy buena. Esta sí tiene un motor sin escobilla que dice llegar hasta los 7500 RPM. Obviamente siempre para que lleguen a esos RPM se necesita mucha lubricación. Que por otro lado, cierto, no se dejen llevar. No todo es RPM, no porque diga 10.000, 15.000, 11.000, 20.000 RPM. Eso no te va a hacer a ti mejor barbero. No, lo que te va a hacer a ti mejor barbero es tu práctica. La práctica es que vas a aprender siempre. Nunca vas a terminar de aprender. Aquí nunca se termina de aprender. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre estás para ayudar al resto y el resto que te ayuda a ti, porque esa es la comunidad. Yo creo que nos une más compartiendo el mismo trabajo. Entonces más aprendes tú con consejos, con práctica, con tu perseverancia, que por los RPM o la fuerza que pueda tener una máquina. Escuchen los clics en esta máquina. Espectaculares, mi gente, se sienten muy bien. Me encanta también el sonido, como les hice escuchar. Y vean que aquí, por ejemplo, el interruptor de encender es de plástico y vean, se mueve. Por eso es que es mejor cuando es de metal, cuando es mejor trabajado, porque todo eso hay que ver en lo que es una máquina, ¿no? Pero de todas maneras, esta es la tercera que les enseño, y de las tres, esta es la que tiene el material un poquito más delgado, ¿no? En eso es que me enfoco yo también, porque dependiendo del material va a depender la durabilidad, ¿no? Con el tiempo de lo que es tu máquina. A cómo la trates, porque yo sé que en el ambiente que estás cortando ni te vas a dar cuenta y quizás no la trates de la mejor manera a la máquina, que es tu herramienta, es tu fuente
de ingresos prácticamente la máquina, pues tienes que tratarla mejor, que no se te caiga, mantenerla siempre lubricada, limpiada, aprende a desarmarla, aprende a limpiarla bien. Eso es lo que te va a ayudar a ti a ser mejor también, mejor barbero, ¿no? Porque, vuelvo y repito, no todo es RPM. Aprende a limpiar tus herramientas. Porque yo he visto videos de barberos y cuando muestran en sus videos las máquinas bien o en la estación sucia, créanme que eso no es una buena imagen hacia ti. Eso habla mucho de ti. Pero bueno, seguimos. Vean que aquí dice tener 10 watts. Eso pues significa que tiene mucha fuerza, que el torque sería bastante. Aunque si yo la siento normal, no es que me sorprende mucho. Siento como si tuviera más fuerza la de aquí, la que les mostré primero, que esta. Esta se siente con más velocidad, pero esta siento que tiene como que más fuerza, más cuerpo. Se siente como que hay un motor más grande aquí dentro. Sin embargo, es buenísima, la ergonomía es buena, es pequeña, tiene base de carga muy importante. Las dos que les enseñé primero no tienen base de carga. Esta sí lo trae. Se saca esto también para ver aquí adentro. Vean que así se ve. Para que puedan limpiar mucho mejor. Así que esta es la tercera que recomiendo para principiante, ¿no? Porque sí la recomiendo para principiante. Quizás te diría, hazle la modificación de la cuchilla, porque con la cuchilla original el ruido es un poco más agresivo, ¿no? Y simplemente se hace un poco más ruidosa. Con esta cuchilla aquí, excelente, que igual te la dejaré en la descripción. Por cierto, la primera que te enseñé se carga a través de USB tipo C. La segunda, que es la Meisho, tiene su cargador propio. Sin embargo, esta tiene las dos cosas. Se carga a través de USB tipo C y tiene su cargador también normal. Te llega con los dos cables y en la base de carga si necesitas el cable USB tipo C. Es buena la opción, buenísima que tenga las dos opciones de carga. Para mí, buenísimo que tenga USB tipo C. Pero algunas personas, sé que hay algunas personas que dicen no me gusta el tipo C, o sea, no me gusta el USB tipo C, simplemente quiero cargador original o normal o personal de la máquina. Vamos por la cuarta máquina, en este caso vamos a entrar a un trimmer. Aquí hay un debate, aquí yo quiero que me digan ustedes qué es mejor, porque por ejemplo aquí tenemos dos máquinas de motor sin escobilla. Tenemos una máquina de motor que dice llegar hasta los 8000 o 9000 RPM, algo así, 7200 y 7200. Motor sin escobillas que son un poco más fuertes que el motor de acá, y aunque este sí va un poquito más rápido. Pero vamos a hablar de lo que son las cuchillas, ya que este de aquí está alrededor de 25 a 35 euros. Este de aquí alrededor de 25, creo que está así, 25 euros. Este de aquí ya sube un poco, está alrededor de 60 euros. Y ahora lo que pasa es que aquí, por ejemplo, son muy buenas las cuchillas que llegan, son buenas, pero no suficientes. O sea, ¿qué quiero decir? Que no son el top del top. No son una relación calidad-precio, porque como quiera a esa maquinita yo tendría que hacerle la modificación de la cuchilla. No por obligación, pero si quiero tener algo que trabaje pues bien, yo diría que sí vale la modificación. O sea, sí vale la pena hacer la modificación, porque de todas maneras quitan peso muy bien con las cuchillas que llegan de cerámica interna y la externa una cuchilla normal. Quitan peso muy bien, está muy bien, pero al momento de marcar ahí sí es que necesitamos una modificación, porque marca, pero o tienes la regulación perfecta o necesitas cambiar la cuchilla. En este caso vean que tengo la cuchilla aquí, esta con esta forma así, que ya les hice el revisado. Acá tengo la cuchilla de grafito 2.3 de la marca Lense. Y aquí tengo la cuchilla que llega de fábrica, que es la de la Mini Candy, ¿no? Esta es la marca Yukai, esta BGR. Y en este caso yo les voy a dejar en AliExpress bajo la marca Kemei, porque esta no me sale disponible. Y esta es la Kemei 1807. Esta sería la 1855. Y la Mini Candy amarilla nada más. Aquí qué pasa, que ya llega de fábrica una cuchilla buenísima. Sin embargo acá he tenido que hacer estas modificaciones y aún así el sonido no ha quedado pues de lo mejor. Porque o la tengo lubricada o simplemente va a ser esto el resultado. Muy fuerte. Aquí pues digamos que se puede trabajar, está bien. Aunque el Mini Candy ya no está tan silencioso como cuando llegó, aparte que falta lubricarla. Pero este sonido es más correcto que los que están acá, ¿no? El Mini Candy. Y eso solo hablando de sonido, ahora les hablo trabajando. Aquí solo yo la regulaba a cero, mi gente. Esta es la máquina que yo uso para todos lados. Hoy en día estoy usando la Yukai siguiente, la nueva, pero es porque necesito probar nada más, por cuestión de trabajo, de prueba, ¿no? De lo que yo hago, de esto que hago, necesito trabajar, ir cambiando siempre. Porque por el resto, mi gente, esto es una de las mejores opciones que hay. Esta no tiene base de carga y esta tampoco, la Mini Candy sí tiene. Ahora les decía,
digamos que cuestan 30 y las cuchillas cuestan 15 o 20, ya son 50 y esta cuesta 60 directamente, y créanme que la cuchilla de aquí es recontra que mejor. Así que digan ustedes que escogen o que eligen, si una máquina de esta y le hacen la modificación, o directamente una mini Candy. Que en estos trimmers yo sí los recomiendo para principiantes, ¿no? Para lo que son, o sea, si vas a iniciar recién o ya tienes un poquito de experiencia, pero ya quieres entrarle a una maquinita profesional, porque son profesionales. Ya hoy en día estos son profesionales, nada de que máquinas chinas o cosas así, que los que hablaban de máquinas chinas antes, hoy en día están vendiendo y usando las máquinas chinas. Eso eran los trimmers. Vamos a pasar a lo que es la afeitadora o las afeitadoras, pero en este caso es la afeitadora porque les tengo solo una que es para mí relación calidad-precio normal. Tengo aquí la Yukai Mini Candy en color blanco, la que tiene esta ergonomía, vean, buena la ergonomía. ¿Qué pasa con esta afeitadora? Es buenísima, mi gente, es buenísima, es una relación calidad-precio excelente. Lo que pasa es que por los plásticos el ruido se alborota un poco con el pasar del tiempo, a menos que le cambien más seguido el cabezal. Pero si el cabezal todavía es bueno, pues ahí se las dejo. Escuchen. A pesar que el sonido en las afeitadoras nunca es bajo, y la afeitadora es la que se usa menos, nunca es bajo. Se puede usar, se puede trabajar normal con esta, la lubricas o simplemente le cambias el cabezal más seguido y ya tienes una afeitadora buenísima. Pero vean el sonido, o sea, yo aquí tengo que decirles a ustedes, miren ustedes, cuesta alrededor de 35 euros, tiene una ergonomía buena. A mí me llegó con estas láminas negras. Hay láminas en color azul, en color dorado. Ya se los dejo a ustedes como qué es lo que quieren elegir. Tiene un motor sin escobillas por dentro de 10.000 RPM. Por dentro, obviamente. Yo les podría decir, váyanse por la nueva afeitadora de Yukai, que es la que estoy usando hoy en día. Esta vale ya un poco más, vale creo 65, 60, 70, no lo sé. Y es que esta, mi gente, esta es otro nivel. Ahorita no sé cómo se estará escuchando el ruido. Está más bajo, pero no es que cambia tanto en cuanto al sonido, no al nivel del ruido, sino del sonido. Claro, es mucho más bajo, pero parece que tuviera el mismo motor, simplemente que está mejor trabajado por dentro. Ya les voy a traer el revisado de esta, y es que limpia, mi gente, limpia. O sea, esto es como pasar una navaja al contrario, así te va a dejar la piel. Ya les voy a traer el revisado de nuevo. Si es que quieren irse por algo directamente muy bueno, esta tiene base de carga también esta, y la tapita magnética. No son de los mejores materiales, pero mientras haga el trabajo y tenga este sonido, me va muy bien. Si quieren invertir un poco más, esta afeitadora es buenísima. Y si no, váyanse por la primera Mini Candy, que pueden hacer mucha más práctica con esta y cuesta menos. Algo que se les voy a recomendar a todos, sean principiantes, sean intermedios, profesionales, estén en el nivel que estén, es una afeitadora de estas pequeñitas, que es una afeitadora que va a encajar en todos lados. Va bigote, aquí atrás, en la parte de la nuca, aquí que quieran hacer una limpieza muy suave, en las partes pequeñas donde no entra la afeitadora grande. Esta es la afeitadora que va a ser para ti. Sé que hay muchas opciones ahí, pero esta, mi gente, limpia, las láminas que tiene limpian de maravilla. Es fuerte, parece que fuera más fuerte que las afeitadoras más grandes. Es muy fuerte. Para trabajar hay que tenerla pues sujetada bien, porque vibra también en la mano un poco mucho. Tiene mucha fuerza. Es calidad-precio. Yo se las recomiendo. Les voy a dejar dos links de esta afeitadora chiquita, porque está la Yukai y está la Kufe, y sé que vienen del mismo fabricante. Pasamos rápido a la tijera, y es que el video se está haciendo ya muy largo, y es que les voy a recomendar directamente este par de tijeras de aquí, que hace poco yo les hice un video de lo que son las tijeras, les mostré algunas variedades, pero en este caso les voy a recomendar la marca Titan, un set de tijeras de la marca Titan. Puedo recomendar a las que yo tengo, las que yo uso bastante. Estas aquí son las que usaba yo antes, pero para principiantes es perfecto. Para principiantes son muy buenas, muy ergonómicas. Vean el diseño que tienen también, pues muy bonito. Llegan en una caja muy elegante también, muy buena respecto al precio que tienen. Por eso es que las posiciono aquí, por
lo que son calidad-precio. Buenísima mi gente, buena opción. Ahí les dejo el link. Acuérdense que todos los links están en la descripción y en el primer comentario. Yo creo que hasta aquí llega el video. Estas son las cosas que yo le voy a recomendar. Si es que estás viendo este video y llegaste hasta aquí, pero tú no eres principiante, quieres algo más, simplemente tú dices, mira, recomiéndame lo mejor que tengas, tampoco me saques un ojo, pero tampoco quiero lo más barato. Yo creo que esto es lo mejor que hay en cuanto a lo que es una relación calidad-precio, llegando a intermedios llegando a pro. Eso es lo que yo te voy a recomendar. Qué buen conjunto que hay aquí para quitar peso, para marcar, para quitar peso, para desvanecer y nada más, para desvanecer. Buenísimo este conjunto de cosas, mi gente, junto a la afeitadora Yukai y un par de tijeras de la marca Watumi o la marca Izada que te enseñé hace unos días en el canal, completaste tu barbería. Algo que voy a recomendar, si llegaste hasta aquí, mira, te voy a dejar otra cosa. Es este accesorio que yo no puedo hacer de menos hoy en día sin este accesorio, que es una pistolita de aire completamente de metal. No es ligera, tampoco es pesada, pero para que sepan que es de buen material. Y es que también se le saca esta parte para que se vea más pequeña. Vean que yo la uso, así es que la uso. Cuando quiero limpiar las máquinas le coloco esto dando vueltas. Cuando estoy con el cliente la uso yo de esta manera. La uso así abierta en el cabello, es para quitar el pelo, para limpiar las máquinas, sirve para muchas cosas. Es una pistola de aire comprimido y motor sin escobilla por dentro, donde tiene creo que 11.000 RPM. Escuchen. Es muy fuerte, es muy buena, es muy pequeña y es muy recomendada. Si llegaste hasta aquí, esta es la última recomendación. Nos vemos en otro video.